Bienvenidos al Viejo Oeste, una frontera sin ley y un paisaje implacable donde la vida pendía de un hilo. Era una época en la que los pistoleros gobernaban, los forajidos desafiaban la justicia y los vigilantes patrullaban con revólveres y valentía. En este mundo, sobrevivir requería habilidad, y la reputación se forjaba con acero y pólvora. Estos hombres y mujeres no solo eran rápidos con el gatillo, eran leyendas. Algunos eran temidos, otros venerados, pero todos inolvidables. Antes de continuar, suscríbete si aún no lo estás y comenta la palabra interesante para saberlo. Número 1. William Curly Bill Brocius. William Curly Bill Brocius, una figura tanto temida como fascinante, fue un hombre de múltiples facetas. Aunque se le conocía por su carácter impredecible y su crueldad, quienes lo rodeaban también destacaban su retorcido sentido del humor y su lealtad hacia los suyos. Como líder del Cowboy Gang, un grupo infame por el robo de ganado, asaltos y emboscadas, su influencia se extendió por el sur de Arizona. Su destreza con las armas lo convirtió en un hombre difícil de enfrentar. Se dice que era capaz de realizar tiros imposibles, como apagar una llama sin romper el vidrio o acertar monedas sostenidas por otros. Estas habilidades, aunque impresionantes, solo reforzaron su reputación de ser peligroso. Uno de los episodios más notorios de su vida ocurrió el 8 de marzo del año 1881, cuando en un salón de Tombstone, Brocius y otros dispararon a Dick Lloyd, un compañero que estaba causando desorden. Aunque el dueño del bar asumió la responsabilidad para evitar represalias, el evento dejó en evidencia la violencia cotidiana de la época. Su rivalidad con los hermanos Earp marcó su destino. Aunque no participó directamente en el tiroteo del OK Corral, la enemistad se intensificó tras la muerte de Morgan Earp. Finalmente, el 24 de marzo del año 1882, Wyatt Earp lo enfrentó en Cottonwood Springs, donde Brocius murió en un tiroteo. Sin embargo, algunos rumores sugieren que sobrevivió y huyó a México, dejando un halo de misterio en torno a su legado. Número 2. Sam Bass. Sam Bass, un hombre cuyo ascenso a la fama fue tan rápido como su caída, comenzó su vida como un joven trabajador en Indiana antes de mudarse a Texas en busca de oportunidades. Su transición al crimen ocurrió tras formar la banda Black Hills Bandits, con quienes robó diligencias y trenes. En 1877, su nombre se convirtió en sinónimo de audacia al liderar el robo al tren Union Pacific en Big Springs, Nebraska, donde él y su grupo se llevaron $60,000, una suma impresionante para la época. Este evento marcó el mayor robo en la historia del ferrocarril, consolidando su lugar como uno de los forajidos más notorios del Viejo Oeste. Sin embargo, el éxito de Bass no estuvo exento de errores. Frecuentemente, su banda dejaba escapar mayores riquezas debido a la prisa o la falta de planificación. Esto, junto con la presión de los Rangers de Texas, lo llevó a ser traicionado por uno de sus propios hombres, Jim Murphy. Finalmente, Bass fue emboscado y herido de muerte el 19 de julio del año 1878. Murió 2 días después, en su cumpleaños número 27, dejando tras de sí una historia llena de intriga y especulaciones sobre un posible botín escondido que nunca ha sido encontrado. Número 3. James Killer Miller. James Killer Miller, conocido también como Deacon Jim por su apariencia devota y reservada, fue uno de los asesinos a sueldo más temidos del Viejo Oeste. Bajo su fachada de hombre religioso, se escondía un sicario frío y calculador que operó durante más de 2 décadas en Texas y sus alrededores. Miller cobraba entre $150 y $2,000 por asesinato, dependiendo de la importancia del objetivo. Era conocido por emboscar a sus víctimas en la oscuridad, utilizando su característico escopeta de 2 cañones para garantizar la precisión de sus disparos. Aunque se le atribuyen entre 12 y 14 muertes confirmadas, algunos rumores sugieren que sus víctimas podrían haber llegado a 50. En 1909, su asesinato de Gus Bobbitt, un ranchero y ex mariscal, provocó tal indignación en la comunidad que una turba lo capturó y lo linchó en Ada, Oklahoma. Incluso en sus últimos momentos, Miller mostró su peculiar carácter, pidiendo que le entregaran su anillo de diamantes a su esposa y declarando:
que empiece la función antes de su ejecución. Número 4. Belle Starr. Conocida como la reina bandida, Belle Starr nació como Myra Maybelle Shirley en una familia afectada por la guerra civil. Las tragedias personales, como la muerte de su hermano y el despojo de sus tierras, la llevaron a buscar refugio entre forajidos. Belle estuvo involucrada en actividades delictivas junto a su primer esposo, Jim Reed, y más tarde con Sam Starr, con quien convirtió su hogar en Indian Territory en un refugio para bandidos como Jesse James. Su encanto e inteligencia le permitieron escapar de largas condenas, incluso cuando fue arrestada por el juez Isaac Parker, conocido como el juez ahorcador. El 3 de febrero del año 1889, Belle fue asesinada cerca de su hogar. Aunque se sospechó de su hijo Eddie y de su esposo Jim July, nadie fue condenado. Su vida y su muerte, envueltas en misterio, la convirtieron en una figura icónica del viejo oeste. Número 5. Sundance Kid. El Sundance Kid, cuyo verdadero nombre era Harry Alonzo Longabaugh, ganó notoriedad como parte del Wild Bunch junto a Butch Cassidy. Realizaron una serie de asaltos a trenes y bancos que desafiaron a las autoridades y capturaron la imaginación del público. En 1901, huyeron a Sudamérica, donde intentaron una vida tranquila como rancheros. Sin embargo, no pudieron resistir la tentación de volver al crimen. En 1908, tras un enfrentamiento con autoridades bolivianas, se cree que Sundance murió junto a Butch Cassidy. Sin embargo, las dudas sobre su destino han alimentado su leyenda. Número 6. Butch Cassidy. Butch Cassidy, cuyo verdadero nombre era Robert Leroy Parker, nació en una familia mormona en Utah, lo que contrastaba con su eventual vida de crimen. Desde joven, trabajó como ranchero, pero las dificultades económicas lo llevaron a relacionarse con criminales, como Mike Cassidy, de quien adoptó el apellido que lo haría famoso. Butch destacó por su liderazgo en el Wild Bunch, una banda famosa por planificar meticulosamente sus asaltos. Su naturaleza carismática y su enfoque en evitar la violencia innecesaria le valieron una reputación de bandido caballero. Sin embargo, su habilidad para escapar de la ley lo convirtió en un objetivo prioritario de las agencias de detectives, como los Pinkerton. Tras varios golpes exitosos, incluido el asalto al tren Union Pacific en Wyoming en el año 1899, Butch y Sundance huyeron a Sudamérica. Aunque intentaron llevar una vida honrada como rancheros en Argentina, pronto retomaron el crimen. Su muerte, supuestamente en Bolivia en 1908, sigue siendo objeto de debate, ya que algunos familiares afirman que Butch regresó a los Estados Unidos y vivió en el anonimato hasta la década de 1930. Número 7. Cole Younger. Cole Younger, profundamente marcado por la violencia de la guerra civil, comenzó su carrera criminal después de perder a su padre y ver destruida su familia por las fuerzas unionistas. Se unió a los guerrilleros confederados liderados por William Quantrill, participando en la brutal masacre de Lawrence, Kansas, en 1863. Tras la guerra, Cole formó la famosa James Younger Gang junto a los hermanos Jesse y Frank James. La banda se especializó en asaltar bancos, trenes y diligencias, enfocándose en instituciones asociadas con los intereses unionistas. Sin embargo, su carrera delictiva llegó a un violento final en 1876, durante un fallido asalto al banco First National en Northfield, Minnesota. Gravemente herido, Cole fue capturado junto a sus hermanos. Pasó 25 años en prisión, donde se convirtió en un modelo de redención, creando uno de los primeros periódicos carcelarios y promoviendo reformas. Tras su liberación en 1901, dedicó sus últimos años a dar conferencias sobre los peligros del crimen, reflexionando sobre su vida con un notable sentido de arrepentimiento. Número 8. John Wesley Hardin. John Wesley Hardin, uno de los pistoleros más letales del viejo oeste, creció en una familia metodista en Texas. A los 15 años, se involucró en su primer tiroteo, donde mató a un hombre durante una pelea. Esto marcó el inicio de una vida de violencia. Hardin perfeccionó técnicas como el border roll,
una maniobra que le permitía desenfundar su arma con extrema rapidez. Esta habilidad, junto con su temperamento explosivo, lo convirtió en un hombre temido. Se le atribuyen entre 20 y 30 muertes, aunque algunas fuentes sugieren que esa cifra podría ser mayor. Su participación en el feudo entre las familias Sutton y Taylor, así como el asesinato de Jack Helm, un sheriff del condado de DeWitt, consolidaron su reputación como un enemigo peligroso de la ley. Tras años eludiendo a las autoridades, fue capturado en 1877 en Florida y sentenciado a 25 años de prisión. Durante su tiempo en la cárcel, estudió Derecho y se convirtió en abogado. Sin embargo, su pasado violento lo alcanzó y en 1895 fue asesinado durante una pelea en un bar. Número 9. Billy the Kid. Billy the Kid, nacido Henry McCarthy, es una de las figuras más icónicas del Viejo Oeste. Su infancia estuvo marcada por la inestabilidad, perdiendo a su madre a una edad temprana y cayendo en la delincuencia en su adolescencia. Su participación en la Guerra del Condado de Lincoln, un conflicto entre facciones comerciales en Nuevo México, lo convirtió en una figura central. Tras el asesinato de su mentor, John Tunstall, Billy formó el grupo Reguladores, que buscaba vengar su muerte. Durante esta guerra, Billy mató al sheriff William Brady, aumentando su notoriedad. Billy fue capturado varias veces, pero siempre logró escapar. Su fuga más famosa ocurrió en abril de 1881, cuando mató a 2 guardias en el tribunal del condado de Lincoln. Sin embargo, su vida terminó ese mismo año, cuando el sheriff Pat Garrett lo rastreó y le disparó en Fort Sumner. Aunque surgieron rumores de que Billy sobrevivió, su legado como un joven audaz y peligroso permanece. Número 10. Jesse James. Jesse James, una figura que encarna la mezcla de mito y realidad del Viejo Oeste, comenzó su carrera como guerrillero confederado durante la Guerra Civil. Bajo el liderazgo de William Quantrill y Archie Clement, Jesse participó en brutales ataques contra fuerzas unionistas, lo que marcó su vida de violencia. Después de la guerra, Jesse, junto a su hermano Frank, canalizó su lealtad a la causa confederada en una serie de audaces robos a bancos y trenes. Se presentaba como un héroe rebelde que luchaba contra las instituciones del norte, ganándose el apoyo de sectores del público sureño. El declive de su banda comenzó tras un fallido asalto en Minnesota en 1876. Jesse, cada vez más paranoico, reestructuró su grupo, pero su confianza en los hermanos Ford fue su perdición. El 3 de abril de 1882, Bob Ford disparó a Jesse por la espalda mientras ajustaba un cuadro en su hogar. Aunque los Ford buscaron fama y recompensa, fueron ampliamente despreciados, mientras que Jesse James se convirtió en un mito del Viejo Oeste. Cada una de estas figuras, desde William Brosius hasta Jesse James, moldeó el Viejo Oeste con su audacia, violencia y, en algunos casos, carisma. Sus historias nos recuerdan que en esta era de caos y leyenda, la línea entre héroes y villanos era tan delgada como el filo de un cuchillo. ¿Qué otros nombres crees que deberían estar en esta lista? Déjanos tu opinión.